buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros. Es martes de enfoques, tenemos una artista plástica contemporánea, ya van a ver de quién se trata en unos minutos más. Vamos a platicar de arte en casa, tenemos también museos, qué pasó con la Galería Oscar Romales, tenemos toda la información en unos minutos a lo largo de esta hora cultural de la televisión mexicana. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Nancy Rodríguez Guaman, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están, amigos de Canal 22 de Noticias 22? Vamos a comenzar con una información que nos lleva al Centro Cultural Los Pinos. Rafael, tú tienes más detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Güeman? Hola, Laura, qué gusto saludarlos. También hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Qué te parece, Güeman, si antes de irnos al Centro Cultural Los Pinos hablamos de la programación virtual del primer coloquio internacional de poesía y filosofía? Algo muy atractivo, muy interesante, un encuentro que a través de 36 mesas reúne escritores, críticos, teóricos, literarios de diferentes partes del mundo para reflexionar en torno al género literario y a la disciplina filosófica. Organizado por las revistas literarias Taller y Gitur, Aleteo Poético, Anestesia y Viaje Inmóvil, y con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el IPN, la Benemérita Universidad de Puebla, la UNAM, la Universidad de Salamanca y el Centro de Actualización Magisterial, se organiza el primer coloquio internacional de poesía y filosofía, que de manera virtual reunirá más de una treintena de poetas, ensayistas, periodistas, críticos y teóricos literarios de Grecia, España, Argentina, Perú, Colombia y México. Poesía y filosofía somos todos. Entonces, tratar de generar una comunicación, un diálogo con la gente de a pie, por decirlo así, con todos, en una apertura de la filosofía y la poesía hacia la sociedad. Literatura, globalización, el pensamiento de filósofos como Heidegger y Adorno son algunos de los temas que se abordarán en 36 mesas y conferencias magistrales. Hay asuntos de lenguaje, incluso desde la pintura, también es una preocupación por ahí, la imagen. Aparece también este asunto de la autogestión como poesía. Está también la cercanía, por ejemplo, de otras artes, de otras presencias y el sentir. Por ejemplo, la conferencia magistral que cierra el evento, que es de el poeta Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, es acerca de sentir el mundo. La poesía como una forma de pensamiento y de sentir el mundo. Este primer coloquio cuenta con la participación de los mexicanos Héctor Carreto, Gustavo Leiva Martínez y Ethel Clause, los españoles Miguel Ángel Feria y Julio César Quesada, el colombiano Federico Díaz Granados y la argentina Virginia Moratiel, entre otros. Creo que ahora, con el asunto de lo transdisciplinario, con la presencia del siglo XXI, es un buen momento para tratar de establecer estos vínculos no solo entre poesía y filosofía, sino entre filosofía, poesía, ciencia y otras artes, ¿no? Creo que es un buen pretexto. Las actividades del primer coloquio internacional de poesía y filosofía se llevan a cabo en línea a través del canal de YouTube del Fondo de Cultura Económica y de la página de Facebook del coloquio. Las transmisiones son de 10 de la mañana a 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y continuarán hasta el viernes 15 de enero. El acceso es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí tienen ustedes estas posibilidades y ahora vamos con otras que tienen que ver con un centro cultural que mencionábamos hace un momento. A pesar de las limitantes de la pandemia de COVID-19, en 2020 el Centro Cultural Los Pinos ha logrado consolidarse como un espacio de apoyo, inclusión y también de diversidad de nuestro país. Vamos a presentarles un repaso de actividades de lo que ha ofrecido este complejo cultural a lo largo de este confinamiento. 2020 fue un año de consolidación para el Complejo Cultural Los Pinos en su propósito de convertirse en un espacio referencial de apoyo, inclusión y diversidad, aun cuando tuvo que adaptarse a las exigencias de la llamada nueva normalidad para seguir brindando su oferta cultural en línea. Desde su apertura, el 1 de diciembre de 2018, este espacio emblemático ubicado al poniente de la capital ha recibido a más de 3.7 millones de visitantes y ha desarrollado más de 2.190 actividades culturales presenciales gratuitas, amén de las que se llevaron a cabo en línea durante gran parte del último año.
Entre las actividades presenciales que se realizaron en Los Pinos antes del confinamiento, destaca la 10ª edición del Global Game Jam en México, que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos y reunió a 300 personas de diferentes comunidades tecnológicas y artísticas que desarrollaron proyectos lúdicos en un lapso de 48 horas continuas. Reforzando su visión de ser un espacio abierto para todas y todos, en febrero se realizó la primera jornada Rumbos para la Inclusión, que convocó a más de 120 personas en 43 actividades especializadas que colocan a personas con discapacidad en el centro de la creación. En el balance de este año, ocupan un lugar fundamental las lenguas originarias que se hicieron presentes en Los Pinos con el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo y el evento Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, organizados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en alianza con la UNESCO. Ambas actividades contaron con la presencia de más de 700 representantes, defensores y guardianes de las lenguas originarias provenientes de más de 50 países. De igual forma, el complejo sigue transformándose para ofrecer diversas opciones culturales a la población. Por ello, en alianza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Federación Nacional de Ajedrez de México, inauguró el Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez en el Salón Manuel Ávila Camacho. Durante el confinamiento y ante el cierre temporal del espacio, el Complejo Cultural Los Pinos se sumó a la estrategia digital Contigo en la Distancia, ofreciendo materiales audiovisuales, entre obras de teatro, conferencias y recorridos por diversas exposiciones que en conjunto suman más de 600 horas de contenido en línea. Por otra parte, y ante la contingencia sanitaria que vive nuestro país, las puertas de Los Pinos se abrieron al personal médico que atiende COVID-19, brindando alojamiento, transporte y comida a 100 personas del sector salud que hicieron el complejo su hogar provisional. En octubre pasado, Los Pinos inauguró el Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, un espacio que rescata la memoria histórica de nuestro país y que se enmarcó en la conmemoración del 50 aniversario luctuoso del General Cárdenas. Para conmemorar el segundo aniversario del complejo, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo con la imagen de uno de sus espacios emblemáticos, la Casa Miguel Alemán. El sorteo se realizó el 1 de diciembre, recordando el día en que Los Pinos abrió sus puertas al público. Como respuesta a la emergencia sanitaria, la Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, abrió la convocatoria Banco de Producciones, con la que se apoyó a 1,263 artistas, creadores y profesionales de la cultura que se vieron beneficiados con la reactivación de actividades artísticas a través de 472 acciones en 5 proyectos culturales. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. La Secretaría de Cultura llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se presentaron algunos de los proyectos que desarrolla el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la primera convocatoria del Sistema Nacional de Apoyos a la Creación. Vamos a conocer los detalles de esto que se presentó. En conferencia de prensa virtual, la Secretaría de Cultura Federal presentó el avance en 2 rubros del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lucina Jiménez, titular del INBA, presentó la nueva red eléctrica del Palacio de Bellas Artes, primera intervención de mantenimiento de esta magnitud desde la apertura del Palacio. En cooperación con la Comisión Federal de Electricidad, la nueva red tendrá una vida útil de por lo menos 30 años y ha contado con una inversión de 30 millones de pesos. Fondos procedentes del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Esta infraestructura da garantías de vida a un inmueble que es patrimonio y que es, pues, prácticamente pertenece al pueblo de México. Pero es verdad que el público va a poder disfrutar de espectáculos de vanguardia porque vamos a poder garantizar el audio, la iluminación y los videos con alta demanda de energía eléctrica sin interrupciones. La verdad es que en algunos casos estaba condicionado porque no podíamos de pronto utilizar todo, había que estarlo dosificando, ¿no? Es la garantía de la seguridad en las instalaciones para el público, por supuesto, pero también importantísimo para la obra artística que está resguardada en el recinto. Por su parte, Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señaló que luego de la reducción del presupuesto a la institución por un monto de 700 millones de pesos, el instituto obtuvo recursos adicionales por 1.300 millones, lo que al final de 2020 totalizó un aproximado de 4.500 millones de pesos. De igual modo, informó de los avances en la reconstrucción de monumentos históricos y arqueológicos afectados por el sismo de 2017.
La otra gran noticia es que entre los meses de diciembre y enero pudimos ya rebasar la cifra del 50% de inmuebles arqueológicos históricos ya restaurados y entregados al servicio de la comunidad. Hemos alcanzado ya la restauración de 1.290 de los 2.340 monumentos arqueológicos o históricos de propiedad nacional que fueron afectados. Durante su intervención, la secretaria de Cultura se refirió a las fechas de las convocatorias que el próximo 15 de enero el Instituto Mexicano de Cinematografía anunciará. Afirmó que a finales de enero se dará a conocer la primera convocatoria del Sistema Nacional de Apoyos en la Creación y a Proyectos Culturales. También abordó el tema de las personas contratadas bajo la modalidad del capítulo 3000. Que no se vulnere la posibilidad de que estas personas sigan colaborando en las tareas de la Secretaría para llevar a cabo las metas que cada una de las áreas tiene. Entonces, las áreas, todas las direcciones generales, tienen esta indicación de revisar exactamente qué tareas, si se tienen que acondicionar los trabajos y las tareas a lo no presencial, que se haga este esfuerzo para no vulnerar a la gente, para que tengan posibilidades de seguir vinculados a la institución. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de hacer una brevísima pausa. Antes les informamos que Guadalupe Ferrer Andrade ha sido designada como la nueva defensora de las audiencias de Canal 22. Ella se ha desempeñado como directora general de TV UNAM, como directora también de promoción cultural cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía, y ahora está al frente de esta defensoría de las audiencias de Canal 22. Recuerden, si ustedes quieren contactar a la defensoría de las audiencias de Canal 22, pueden visitar la página que aparece en pantalla o mandar un correo a defensor@canal22.org.mx. Mucho éxito a Guadalupe Ferrer en esta nueva encomienda y un fuerte abrazo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. Ok, ¿sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. ¿Traes sobre? No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a presentarles mucha más información. El pasado 22 de diciembre de 2020, la Galería Óscar Román reportó el robo de 9 piezas artísticas de personajes muy importantes en el mundo artístico de nuestro país. Es el caso de Eleonora Carrington, Jorge y Javier Marín, Chucho Reyes y Yasa Muart. Su director ha compartido con nosotros toda la información que tiene al momento. Obra de Javier y Jorge Marín, Chucho Reyes, Yasa Muart y Eleonora Carrington fue robada mientras era transportada por personal de la Galería Óscar Román. Previo al día 22, una semana antes, una persona se presentó en la galería con la intención de ver varias obras. Acabamos de tener la subasta, que es en beneficio de 2 fundaciones, como te recordarás.
Y bueno, pues no se nos hizo extraño porque mucha gente de las fundaciones había estado viniendo a ver obra. Entonces, de alguna forma pensamos que venía un poco recomendada esta persona por alguna de estas instituciones o algo, ¿no? Se le atendió a esta persona, se le mandó información y llegado el día nos pidió que la persona que quería ver las obras para un regalo, se encontraba muy temerosa de salir por estas situaciones del COVID y que si podíamos llevar nosotros estas obras para que las pudieran ver físicamente, ¿no? Normalmente esto lo hacemos y bueno, pues ahora ya será una situación que ya vamos a cambiar porque pues obviamente con estas cosas que pasan, pues obviamente te dejan pues muy temeroso para cualquier otra situación futura, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de ir el día 22 al domicilio con las obras en la camioneta. Iba el chofer, iba Toño, el otro chico que está con nosotros, íbamos los tres. Y cuando llegamos al domicilio, alguien se acerca del lado mío, como confirmando que éramos nosotros. Inmediatamente otra persona del lado del conductor llega con una pistola y nos obligan a bajar del auto, de la camioneta. Bajamos de la camioneta y obviamente ellos se dan a la fuga con la camioneta y las obras de arte. La camioneta fue encontrada en Tecamachalco el mismo día sin las obras de arte. Inmediatamente se dio parte a las autoridades y al seguro, ya que las obras están a consignación. Una obra está clasificada como robada. El delito nunca prescribe. Es que pueden pasar 10, 20, 30, 50 años y esa obra va a seguir siendo clasificada como robada y en cuanto aparezca, pues obviamente las autoridades las van a confiscar porque pues, es una obra que tiene un dueño, ¿no? Entonces sí es muy importante que la gente no se deje sorprender en este sentido, ¿no? Que sepa muy bien que las obras de arte que se adquieren sí son obras que necesitan un certificado de autenticidad y que obviamente que estén avaladas pues, por algún espacio que sea reconocido o por gente que ya lleva muchos años trabajando, que no van a tener ningún problema, ¿no? Óscar Román confía en que las personas denuncien si alguien ofrece las piezas robadas y eso ayude a que las autoridades actúen. Sí tenemos un sistema de justicia muy complicado, muy difícil, que al final del día el que parece el victimario es uno, porque todo te lo hacen muy complicado. El recuperar la camioneta ha sido un calvario y sigue siendo porque todavía ya la logramos recuperar, pero del Estado de México, entonces ahora se tiene que levantar la denuncia de la Ciudad de México y bueno, pues si crees que va a ser un trámite muy sencillo y pues no, todo toma tiempo, todo toma muchos elementos y pues son cosas que pues, se deberían de pensar en que el victimario tendría que ser ayudado y tendría que hacer los trámites más ágiles, ¿no? Que fuera mucho más fácil el poder hacer todos estos procesos. El de las obras, nosotros obviamente levantamos la denuncia y nos han llamado un par de veces, pero pues cambia de una oficina a otra y entonces pues en la nueva oficina de aquí a que vuelven a retomar el caso, pues no sabemos el proceso cómo va a ir. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues la verdad, qué coraje y qué tristeza que pasen estas cosas, que a partir de la subasta que tuvo lugar efectivamente muy recientemente, la quinta subasta que realizaba en el año la Galería Óscar Román, y bueno, pues ocurra esta desgracia. Y importante saber que aunque en la página de la propia galería no están las imágenes, por lo menos en este momento de las obras robadas, sí buscan el hashtag Galería Óscar Román en prácticamente todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, van a encontrar que ahí están las imágenes para que en un momento dado, si a alguien le llegan a ofrecer una pieza de estas, que podría darse el caso si la ubica, inmediatamente lo dé a conocer al propio Óscar Román, a las autoridades. Y bueno, vamos con algo que tiene que ver con imagen también, con obras visuales, con obras plásticas, una noticia positiva, que es el Museo de Arte de Carrillo Gil, que nos acerca al trabajo de artistas que conforman su muy amplia colección por medio de 3 programas que vamos a poder consultar desde casa. Nivada presenta
Debido al cierre de los museos por la contingencia sanitaria, el área de servicios educativos del Museo de Arte Carrillo Gil desarrollaron 3 actividades a través de las plataformas digitales en las que exploran el trabajo de los artistas que conforman su colección. Para esto surgieron 3 programas. El primero de ellos es Herramientas para tus ojos, que es una serie de historias en Instagram desde la cuenta del museo, en donde estas historias están generadas a partir de los contenidos que nos ofrece la colección de arte moderno y contemporáneo del museo. Datos relevantes o poco conocidos sobre artistas, piezas que conforman la colección del museo. La segunda propuesta se llama ABC Estrategias Creativas. Que también son estructuradas como historias de Instagram, titulado así porque justo pretendemos hacer una revisión alfabéticamente de ciertos procesos creativos que, digamos, no siempre conocemos y que están acuñados también o han sido o tienen cierta relación con los contenidos del museo. Por ejemplo, iniciamos en la A con accidente controlado, que es este término acuñado por David Alfaro Siqueiros. Entonces, bueno, damos esta idea como de poder explorar cómo se compuso o cómo fue llegando al proceso creativo, que es esta situación en donde es azarosa pero al mismo tiempo es controlado y que es totalmente un proceso pues pedagógico. Y por último, una serie de tutoriales llamada Casa Expuesta, que responde a la pregunta ¿dónde se encuentra el arte? Es justo una especie de videotutorial en donde a partir de ciertas ideas, conceptos, artistas, demás, hilados también con nuestras propuestas de ABC, estrategias creativas y herramientas para tus ojos, podemos justo entablar una actividad o cierta acción que se puede realizar desde casa con instrumentos caseros. Estas actividades forman parte de una investigación que replantea la idea de la mediación, así como las posibilidades de extensión que tiene un museo. Tanto herramientas para tus ojos como ABC se publica como historias en Instagram y en Facebook desde la cuenta del museo, que es @Museo Carrillo Gil. Y Casa Expuesta lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que como les decía es MSG Educación, y también se postea en nuestras redes sociales como Facebook y en el IGTV de Instagram lo pueden encontrar. Noticias 22, Oscar Cortés. Y este año el Museo Franz Mayer regresa con el anuncio de entre 6 y 8 exposiciones, además de ofrecernos un gran catálogo de piezas digitalizadas de su colección. Luego de permanecer cerrado por más de 5 meses debido a la contingencia sanitaria y una reducción del 30% de su presupuesto para el año 2020, quedando en 30 millones de pesos, Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, hace un balance del año. Sí hubo en algunos casos alguna contracción de personal, sobre todo personal que no necesariamente estaba adscrito a funciones sustantivas, en algunos otros casos retiros de personas que ya llevaban mucho tiempo en el museo, que sí nos permitió en un momento dado generar algún tipo de ahorro que nos permitiera continuar con nuestra misión, ¿no? Sin embargo, se privilegió la contracción del gasto para poder mantener en la medida de lo posible las plantillas de trabajadores que tiene el museo, ¿no? Y sobre todo, pues garantizar estas áreas que son fundamentales. Al igual que muchos museos del país y del mundo, el Museo Franz Mayer trasladó mucha de su oferta cultural al ámbito digital, tendencia que continuará en 2021. El museo va a seguir trabajando sus exposiciones en línea. Creemos que es una herramienta sumamente útil, como decía yo antes, para dar cuenta de la diversidad y la riqueza de las colecciones y generar pues estas lecturas como íntimas, ¿no? Como que permiten un tiempo ciertamente largo de exploración en términos de línea, ¿no? También pues vamos a continuar con nuestros cursos. Por el otro lado, continuaremos con la digitalización de nuestra colección y su puesta en línea. Hoy por hoy, en la página del Museo Franz Mayer, franzmayer.org.mx, los interesados pueden encontrar cerca de 240 piezas ya digitalizadas de las colecciones.
No obstante, Alejandra de la Paz contempla que el Museo Franz Mayer realice entre 6 y 8 exposiciones en 2021, dependiendo de la oportunidad de apertura que permitan los semáforos sanitarios y, en todo caso, procurando un lapso de exposición óptimo de 12 semanas para cada uno de estos proyectos. La institución planea continuar con la exhibición de sus acervos, como son la colección de más de 1000 volúmenes del Quijote coleccionados por Franz Mayer, así como la exhibición de su colección de pintura neerlandesa y del norte de Europa y de artes decorativas mexicanas. De igual modo, contempla 3 exposiciones de corte internacional. La primera de ellas va a ser de la mano del Vitra Design Museum de Alemania. Tendremos la exposición del icónico diseñador, la primera gran retrospectiva de Alexander Girard, que se llama El universo de un diseñador. Alexander Girard fue una de las figuras icónicas del diseño en el siglo XX, una gente que abrevó muchísimo de México y de su arte popular. La segunda exposición será un proyecto que hacemos de la mano con la Embajada de Suiza en México a raíz de los 75 años de relaciones diplomáticas, que será un proyecto en relación a relojes, el tiempo, que se está haciendo de la mano de la Escuela de Arte y Diseño de Ginebra, Suiza. Y finalmente, pues tendremos WordPress Photo. Esperamos que esto se pueda dar sin lugar a dudas, como siempre, en el verano, la edición 2021 de WordPress Photo. Por supuesto que al ser el 1521 tendremos un acercamiento al tema de la conquista a través de nuestro fantástico biombo de la conquista, que es una de las piezas icónicas del museo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos compartirles con ustedes la noticia del fallecimiento del museógrafo, artista y educador Iker Larrauri Prado a los 91 años de edad. Él fue uno de los pilares de la museografía y museología de nuestro país. A lo largo de su trayectoria impulsó los museos escolares para acentuar la necesidad de involucrar a las comunidades en las tareas relativas al patrimonio cultural. Durante la década de los años 70 participó activamente en la museografía del Museo Nacional de Antropología. De acuerdo con palabras de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, Larrauri fue un hombre de una gran inteligencia, de una enorme sensibilidad y capacidad creativa, que sin duda marcó los rumbos del devenir museográfico de nuestro país. Descansa en paz, Iker Larrauri Prado. También queremos comentarles y mandarles un gran abrazo a su familia, a la familia del ingeniero Faustino Ramón Sánchez, quien trabajó con nosotros aquí en Canal 22. Por muchos años estuvo a cargo de las transmisiones en vivo de Noticias 22 y del estudio donde hacemos regularmente este trabajo, y él falleció el día de ayer. Se dio a conocer la noticia el día de hoy. Él trabajó no solo en Canal 22, de donde se retiró hace muy poco, y seguía siendo un fiel seguidor de las transmisiones de Canal 22. Él también estuvo en Cetropie y en Canal 13. Estamos hablando de una trayectoria en la televisión pública que es parte de lo que nosotros seguimos trabajando. Un gran abrazo a su familia, y bueno, lamentablemente es la noticia que tenemos que compartirles. Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más aquí en Noticias 22. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos, y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El
sol sale para todos. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Bueno, el 2020 fue un año complicado para muchas instituciones, entre ellas la Compañía Nacional de Teatro. Hace no mucho platicamos con su director Enrique Singer, pero ahora tenemos una nueva entrevista con él para que nos comente sobre no únicamente cómo se afrontó esta pandemia, esta contingencia, sino cuáles son los proyectos. Hay muchas cosas que se están cocinando y otras que ya están aquí en torno a la actividad teatral que realiza la compañía. Vamos con esta entrevista. A pesar de la emergencia sanitaria que sacudió y sigue aquejando a las artes escénicas, la Compañía Nacional de Teatro se mantuvo en activo y en contacto con el público a lo largo del 2020. Su director, Enrique Singer, nos comparte un balance de lo que fue un año de reconversión y adaptación tanto para la compañía como para toda la comunidad teatral. Luego de un primer trimestre en el que retomaron obras como El enemigo del pueblo, La vida es sueño, Las preyosas ridículas y Cherán o La democracia según 5 indias rijosas, la compañía debió enfrentar los desafíos que trajo consigo el cierre de los teatros, orientando sus actividades a la producción de contenidos digitales. Lo que empezamos haciendo en la Compañía Nacional de Teatro es hacer algunos clips, algunos mensajes de pedirle a la gente que se quede en casa, etcétera, etcétera, de apoyo a los médicos, que fue muy importante, toda la compañía haciéndolo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto pues iba para largo, igual que todos, por lo menos varios meses, se iba retrasando cada vez más. Entonces, pues teníamos que sacar nuestra creatividad por un lado y también sentíamos que teníamos que ayudar a la población por otro. Fue así que la compañía comenzó una etapa virtual en la que produjo más de un centenar de contenidos audiovisuales, desarrolló 174 actividades digitales y logró llegar a 1.414.390 personas. Este contenido, entre cápsulas, conversatorios, fragmentos de obras y colaboraciones con CEPRODAC y CEPROMusic, aún puede encontrarse alojado en la plataforma Contigo en la Distancia y el canal de YouTube del INVAL. Y también hicimos ficciones, y eso es algo muy importante, porque empezamos a explorar lo que empezaron a explorar muchos otros grupos y colegas teatreros, que fue cómo es, y nos hicimos la pregunta, ¿cómo es el teatro con estas nuevas tecnologías? Entonces, hicimos varios montajes experimentales, tuvimos que aprender en el camino cuestiones técnicas, muy elementales, muy a la mano, cosa que le dio, y eso se puede ver en todos los experimentos que hicimos, en nuestros contenidos, se puede ver una cierta manufactura, un tanto naif, digamos, muy bien hecha, muy interesante, hecha por artistas, pero pues tuvo que ser así, porque no se trataba de producir, no iba ahí, nadie fue a las casas de los actores o de las actrices a darles ayuda, cada quien lo hizo en su casa. A mediados de octubre, la compañía participó en la edición 48 del Festival Internacional Cervantino. Y en el marco del Festival Cervantino trabajamos en 2 proyectos en colaboración. Hicimos La Tempestad con La Fura del Baus, en donde participó la compañía junto con La Fura del Baus, que se transmitió durante el Cervantino, y la ópera de Bruno Maderna, Don Perlimplín, basada en Don Perlimplín con Belisa en su jardín, El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Bruno Maderna, que es una ópera hablada, actuada, digamos, y también fue transmitida en el marco del Festival Cervantino. En el último tramo del año, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, la compañía volvió a tener actividades presenciales siguiendo los protocolos de salud. Todo lo que hicimos fue prácticamente hecho con los propios recursos de nosotros, es decir, prácticamente no nos costó.
porque en un momento de solidaridad muy grande, pero teníamos que regresar. Entonces estuvimos ensayando las puestas en escena y pues tuvimos varios reestrenos ya para el final del año. Estrenamos La Paz Perpetua de Juan Mayorga, que en realidad es un remontaje. En el CENART trabajamos ya presencial. Hicimos Enrique IV de Shakespeare en el Teatro Julio Castillo, que también era un reestreno de nuestro repertorio. La compañía tiene un repertorio muy grande de obras. La gente estaba yendo al teatro. Eso fue un fenómeno que fue muy interesante. Al 30% de los teatros, digamos, los teatros estaban entre comillas llenos, ¿no? Eran llenos al 30%, pero la gente estaba yendo. Nosotros esperábamos una respuesta muchísimo menor. A la espera de que las autoridades den luz verde para regresar a los escenarios, la compañía prevé un 2021 en el que las actividades en línea seguirán siendo importantes. Sí tenemos planeado arrancar con los remontajes, igual. En cuanto se abran los teatros, vamos a remontar. Tenemos planeado hacer actividades no presenciales, actividades en línea, experimentos escénicos que tienen que ver con la línea y empezar a preparar los estrenos para el segundo semestre. Esas son nuestras actividades. ¿Cuáles estrenos? Estamos en eso. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bien, estaremos muy pendientes de todas estas estrategias para poder celebrar el encuentro con el teatro, con las actividades artísticas a lo largo del año, dependiendo, por supuesto, de las condiciones y de las formas en que podamos adaptarnos a ellas. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Lo usó. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. La polisemia del arte llega a este primer enfoque del 2021. Vamos a ver quién acompaña esta noche a Laura Barrera. Pareciera que ningún material o medio de expresión plástica le es ajeno. No limita los sitios para manifestarse, lo mismo en una galería, en un museo internacional, que en el Zócalo, en una plaza de la Ciudad de México. Su forma favorita es el círculo, encarnado en la llanta de un auto. Símbolo, metáfora, herramienta para comunicar identidad, deseo, historia, globalización, discriminación. Bienvenida, artista plástica Betsabe Romero, a Noticias 22. Betsabe, qué gusto platicar contigo unos cuantos minutos. Pues a lo mejor vamos a platicar un poquito de la trayectoria, vamos a platicar de los proyectos en los que estás actualmente. Bueno, mencionaba yo estos sitios, tus escenarios, gran parte del trabajo que has desarrollado tiene este carácter público, extramuros. ¿De dónde viene este planteamiento de no restringirte a un formato, a un sitio, a un espacio, a un material? Mira, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un honor, Laura, me encanta siempre platicar contigo y con tu audiencia, Canal 22, qué padre.
Pues mira, yo siempre viví en la colonia Álamos, que está cerca de la Buenos Aires, en una zona muy de carros, muy de tráfico, de contaminación desde que era chavita. Y entonces, cuando empecé a estudiar arte, uno de los temas que estaba desde el principio es el paisaje, ¿no? Y el paisaje, pues era un paisaje social, es un paisaje con historia. También estudié historia y en ese sentido yo creo que todo me fue llevando a salirme del White Cube, ¿no? De salirme del cubo blanco, de la galería, que claro que me gusta también exponer, desde luego, pero también estudié comunicación, investigación participativa con comunidades y yo creo que cuando uno, empieza a trabajar en el arte, no es algo que nada más tenga que ver con una parte de lo que estudiaste solo en Bellas Artes. Al final es un proyecto integral de vida y yo creo que todo confluye y todo lo que yo estudié en comunicación y todo lo que me importaba, que yo quería irme a hacer un radio libre a un pueblito con amigos que nunca se logró, pues me llevó a la calle, me llevó a las comunidades, a la gente y al espacio público. Entonces, realmente toda la experimentación y la exploración que he hecho en el espacio público sí tiene que ver con una búsqueda de encuentro con los públicos, ¿no? Con un encuentro más cercano, porque el arte contemporáneo siento que también se fue haciendo cada vez más repelente, más difícil de acceso para mucha gente, ¿no? Hay, digamos que dos vertientes en el momento de la creación artística. Hay artistas que dicen no interesarse por el público al momento de crear sus obras, o eso es lo que dicen, ¿no? Y hay artistas que crean justamente pensando en la interacción del público. Tal vez es una pregunta retórica en tu caso. ¿Tú a cuál de estas dos vertientes pertenecerías? Pues mira, yo creo que de alguna manera el trabajo es un trabajo de construcción del conocimiento y al final de devolución del conocimiento. El conocimiento de nuestra realidad está ahí y yo creo que de pronto el compromiso pues es devolverlo, ¿no? Lo que uno entiende de la realidad, de lo que nos preocupa de alguna manera. Y al hacer eso, pues yo preferí utilizar objetos cotidianos, objetos reconocibles, objetos donde cualquier persona haya transitado por ahí. O sea, y por eso el carro se volvió un vehículo en donde cualquiera se puede subir. O sea, por lo menos a la primera parada llega, ¿no? Y ya después creo que la reflexión puede ser más profunda, puede tener más referencias históricas, artísticas, lo que sea. Finalmente el arte, por eso es polisémico, ¿no? Pero yo sí me interesaba que de base el punto de partida estuviera abierto para todos, ¿no? Porque a veces es un carro o un auto, una llanta que tiene pues un acabado, digamos, muy lujoso que puede aludir quizá al consumo, quizá a la riqueza, pero también de pronto puede ser chatarra, puede ser desperdicio, puede estar unido quizá a otras manifestaciones artísticas. ¿Es como un soporte, podríamos verlo de esa manera? Es un soporte, pero también como tú dices, estoy reciclando, o sea, finalmente es basura, es de los objetos más contaminantes, a pesar de que se reduce, es muy contaminante la cantidad de llantas que se producen y las poquititas, el 0.001 es el que se recicla, ¿no? Pero finalmente las llantas imprimen y al imprimir, pero no es su labor, van dejando una huella. Y a mí esta cuestión de la huella, de la memoria, es lo que me interesa. O sea, que finalmente estoy yéndome en reversa para reconciliarme con estos sellos cilíndricos que existieron en todas las culturas, hasta en las que no hubo rueda, como en las mesoamericanas, y reutilizarla como un instrumento de impresión, de grabado. Y al hacer esto, pues entonces yo las
regrabé, o sea, las regrabo manualmente, lentamente, artesanalmente, les cambio así como la velocidad, que es otra de las categorías que creo que está muy sobrevaluada, ¿no? Todo queremos rápido y así luego no llegamos a ningún lado. Por eso esto nos puso freno de mano ahorita que la pandemia y fue muy importante, ¿no? Porque las cosas tienen que regresar al ritmo en el que las podemos realmente asimilar profundamente, ¿no? Entonces, las llantas, por eso las he reciclado no solo como material, como soporte, como dices, sino como una matriz de impresión, de recuperación de la huella de lo que ha sido atropellado por la modernidad, por lo que se ha pasado encima y se ha dejado atrás, porque el olvido y la falta de memoria yo creo que son uno de los peores síntomas que tenemos. Betsabe, ¿tú estás de acuerdo que a ti se te identifique dentro de una estética kitsch, que lo han hecho algunos? Ay, no, qué horror, válgame Dios. No me gusta nada. Esas categorías creo que son producto de una falta de análisis. Me parece que las peores cosas que nos pasa en artes visuales en México es que hay una escasa ejercicio de la crítica y por supuesto de la historiografía. Hay una historiografía muy pobre porque no se publica, no se pagan plumas, no se hacen libros de arte. Son décadas de artistas en que nuestras mejores obras, si nos va bien, se van al extranjero, ¿no? Entonces, pues realmente el análisis es muy pobre, ¿no? Yo creo que, pues sí creo que mi trabajo merecería un poquito de mejor análisis. Sin embargo, creo que, bueno, tu obra ha sido sujeto de la crítica desde siempre. Se ha escrito mucho de tu trabajo, de tu trayectoria. ¿Cuál es tu relación con estos aparatos críticos, Betsabe? Pues a mí me encanta, me encanta como estás viendo platicar, me encanta que haya un diálogo entre artistas, entre críticos. Soy muy lectora y al final de cuentas pues estudié historia, soy doctorante de historia del arte y pues creo que es muy importante todo esto, pero los artistas, yo no puedo sostener eso, me explico, o sea, estoy abierta a todo esto y a veces también pues termino reflexionando sobre mi propia obra porque tampoco hay tantas plumas alrededor para una reflexión muy seria. Pero quería abordar un poquito lo de lo kitsch, porque kitsch quiere decir lo bello fallido, ¿no? En términos, o sea, en significado así ortodoxo, pero finalmente me imagino que tiene que ver con una idea de lo popular, ¿no? De algo, de un gusto popular, que eso sí no me afecta a nada. Yo creo que una de las grandes, de los grandes patrimonios intangibles que tenemos y tangibles también es el arte popular. Y yo he trabajado muchísimo, no solo con el arte popular como objetos maravillosos que se producen de manos de artesanas que son tan grandes artistas como uno a veces, sino también con las tradiciones que generan esos objetos y que son tradiciones vivas, por suerte, porque en otros países efectivamente ya todo el arte popular es solo para vender y es solo para el turismo, pero en México no es así. En México el arte popular viene de manos en donde lo que se hace tiene un significado en la vida diaria de las comunidades, es un patrimonio para ellos. Y yo he trabajado con artesanos y talleres que adoro, admiro y también les hago un homenaje en mi obra desde hace más de 20 años. Pero de ese lado sí. Por ese lado sí. Bueno, abordando un poquito a este respecto, y si se dijera, no un kitsch en el sentido de lo bello fallido, sobre todo cuando no es voluntariamente fallido, sino cuando es algo plenamente establecido y planeado hacer un palimpsesto, ahí sí podemos decir que tu trabajo lo hace, porque une elementos insólitos y produce en el público un efecto de shock muchas veces cuando vemos un objeto tuyo como este mismo que estamos viendo atrás, pero ¿cómo puede transformarse un auto o una llanta u otros objetos cotidianos y llevarlos a un contexto distinto? Esto produce sí una suma, una mezcla de elementos que pues no nos pueden dejar indiferentes.
Claro, bueno, esta cuestión de las oposiciones, de trabajar la metáfora a través de las contradicciones, es muy fuerte en mi trabajo, definitivamente. Aquí, por ejemplo, adentro de esta llanta es como si le rascamos y le hice estos diseños geométricos que vienen de los diseños abstractos del textil del sur de México, de Chiapas. Adentro hay un rebozo, como si atrás de lo industrial hay una mano que era artesana y que muchas veces se tuvo que volver obrera y se tuvo que ir a las maquiladoras. Y esto lo empecé a hacer. Yo nunca usaba llantas de carreras hasta que empecé a hacer estas, porque de pronto oí un argumento de Pirelli, que decidió hacer su planta en México muy en contra de Trump y todo esto que pasaba. Y decía, no es porque la mano de obra mexicana es barata solamente, sino porque es una mano de obra que tiene sangre de artesanos, que viene de artesanos, y es muy, muy buena, ¿no? Entonces yo creo que sí, atrás de muchos obreros, de muchos migrantes que trabajan en las industrias, hay toda esta historia maravillosa del arte popular. Betsabe, me gustaría que me platicaras actualmente en qué estás trabajando. Sé que hay proyectos que se cayeron, pero hay otros que a lo mejor surgieron y que no estaban previstos. Cuéntanos. Mira, pues tuve la suerte de inaugurar en una gran instalación en el Museo Caluz, que pues para mí era una gran noticia, que ahorita que todos los museos no tienen nada y están padeciendo mucho lo del presupuesto, este museo abre sus puertas justo en este periodo. Y entonces tuve el honor de que me invitaran a hacer una instalación de Día de Muertos, que pues va a durar mucho tiempo, porque también es un acompañamiento de duelo que yo quiero hacer ante tantas pérdidas que hemos estado viviendo, y que ha sido un tema también fundamental en mi obra, porque yo creo que esta celebración que tenemos va más allá de una cuestión local y familiar, porque realmente es un dispositivo cultural tan catártico, tan lúdico, que ha acompañado periodos tan difíciles de duelos colectivos en nuestro país, desde las 3 pandemias que acabaron con 9 de cada 10 indígenas en la colonia, hasta la Revolución Mexicana, donde murieron tantos. Entonces yo sí he echado mano de esta tradición, sobre todo ahora que pues todos estamos viviendo tantas pérdidas y que han sido tan difíciles de pasar por la situación, que no hemos cerrado ciclos, y era como una mano en el hombro, ¿no? Esta cuestión del acompañamiento de duelos me encanta. Y eso también lo pude hacer apoyada por Cancillería en todas las embajadas y consulados, y por Apple y Lenom, para hacer un kit por internet, para que la gente de cualquier ciudad del mundo, con cualquier impresora, con cualquier papel, pudiera hacer su papel picado, sus calaveritas, sus lamparitas, todo con un kit aquí gratuito, con toda mi obra para todo el mundo. Y funcionó muy lindo. Y ahorita con todo esto estoy haciendo un libro. Estamos haciendo un libro de mis últimos 10 años y otro libro que están haciendo en Toronto, en la Universidad de York. Betsabe, qué gusto platicar contigo. Siempre finalizo esta entrevista con 3 preguntas del cuestionario Proust que te voy a hacer, si me permites. La primera sería, algo que consideres un defecto de ti misma o algo que no te guste. Que me pongo miedosa de no entender estas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? De no estar a la altura tecnológica, científica de lo que pasa, y me da miedo. A lo mejor no respondo correctamente, me vuelvo miedosa. Segunda sería, ¿con quién te gustaría quedarte atrapada en un elevador? Con Philip Glass. Wow. Y bueno, si en este momento pudieras ir a cualquier parte del mundo sin restricciones, ¿a dónde viajarías? A Palenque. A Palenque, bueno, pues ojalá que se pueda realizar pronto ese viaje y que los proyectos fluyan de maneras distintas, pero satisfactorias para ti, Betsabe Romero. Qué gusto que estés con nosotros aquí en Noticias 22. Gracias, Laura. Muchas gracias y felicidades por tu programa.
Qué gusto recibir a Betsabe Romero en este espacio. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música. Hoy recordando al compositor italiano Ermanno Wolf Ferrari, hijo del pintor del mismo nombre, Ermanno Wolf, a 145 años del natalicio de este gran compositor que pasó gran parte de su vida precisamente en Alemania. No obstante, es una de las representaciones operísticas de Italia de aquella época. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Laura Wehrman, gracias. Buenas noches. Chao.